ya tienes la práctica suficiente en el lanzamiento de cuchillos y piensas que puedes hacer de esto un arte de defensa personal, te invito a que me acompañes en el siguiente video. Vamos a hacer algunos análisis y es importante que sepas que no es solamente el hecho de lanzar y tener una excelente puntería, sino saber de letalidad, algunos otros conceptos y comparativos entre diferentes tipos de armas y si efectivamente son o no son lo suficientemente factible de defenderse a través de lances en una situación real. Lanzamiento de cuchillo. Bien, este es un cuchillo propio de lanzamiento y vamos a ver la comparativa. Está entrando toda esta parte, igual más o menos 5 centímetros. Es una buena cantidad para el tamaño del arma. Esta es pesada y bueno, para situaciones de cuerpo a cuerpo va a ser más punzante que cortante porque no tiene filo. De hecho, aquí lo peligroso es la punta y si se descuida uno, pues también puede servir como un arma contundente. Ya sea tomado de esta manera, aquí con la culata también pudiéramos realizar diferentes ataques, pero estamos viendo que para una situación de lance como tal, pues se necesita tener la pericia necesaria para poder hacer el lanzamiento. Ahora bien, al igual que la punta de acero, por su peso y el material por el que está hecho, pegue donde pegue, sobre todo en la zona del rostro, va a causar un gran daño. Pero ahorita lo que estamos analizando es la punta, qué tanto se encaja. Ahora bien, si lo que estamos buscando es un daño, pues también ahí necesitamos tener mucha puntería para poder, si no clavar, por lo menos atinar en cualquier parte de la cara o de la cabeza, para que el oponente, el agresor, pues se duela en algún momento dado. A lo mejor no lo paramos, pero tenemos una fracción, un segundo para poder distraerlo y salir corriendo del lugar. Pero volvemos a lo mismo, sería más recomendable no lanzarlo. Y en cuanto al cuerpo a cuerpo, pues si no tienes una buena base de pelea, ya sea corta, media o larga distancia, pues esto no te va a servir. Necesitas practicar, complementar lo que sepas de lanzamiento con un arte de combate. Y lo mismo que la punta de acero. Si yo quiero clavar, voy a necesitar demasiada fuerza para que pueda entrar. No va a causar gran daño, y sobre todo si el otro trae una chamarra de piel o de mezclilla, me va a costar trabajo entrar. Entra muy poco, casi lo mismo que el lance, un poquito menos, pero no me va a ser efectivo como para una lucha de cuerpo a cuerpo si no tengo algo complementario. ¿Qué sería ese complementario? Pues no entro aquí, pero ya estoy atacando acá y estoy atacando aquí, acá, es decir, no atenernos a una sola cosa. Nuevamente estamos hablando de la zona abdominal y ahora entró un poco menos, aproximadamente 2 centímetros. Vamos con otro tipo de tiro. Ya lleva más fuerza que el anterior. El otro es un movimiento de latigazo. Al momento de lanzar se retrae la mano. Y aquí, vamos a ver, entró por completo. Sí ya es un tiro, un lance mucho mayor efectivo. Aquí sí hay que tener un poco más de cuidado porque esta cantidad de punta que está entrando ya es bastante significativa como para causar un daño mayor, igual a lo mejor no para al oponente, pero sí como para causar un daño más severo. Fíjate bien, si yo no pierdo el arma,
y me animo al combate cuerpo a cuerpo, ve hasta dónde entró. Voy a hacer un acercamiento aquí. Y mira, con la fuerza suficiente, aquí ponemos la marca y jalamos. Ve todo lo que está entrando al asestar un movimiento de impacto directo. Es decir, ya con la técnica suficiente, con la práctica, hago el movimiento y va a entrar mucho más que lanzándolo. Aparte, para poder atacar un punto y que la persona desista de seguirme atacando, tendría que ser muy preciso para poder acceder a eso. Llámese ojo, exactamente en la tráquea, esa cantidad que está entrando, minúscula, pues obviamente sí me va a afectar en la zona, sobre todo de la cara. Pero como para que yo reciba un piquete de 2 centímetros, de 5 centímetros y deje de pelear, pues eso está muy complicado. Hay gente que con 5 o más impactos de bala sigue peleando. Ahora, recordemos que toda arma que arrojemos es un arma perdida. Entonces, si estamos hablando sobre lo que es defensa personal y el cuidado de mi integridad, pues lo que me conviene es tenerla a la mano para poder realizar este tipo de ataques. Siguiendo la premisa de la pérdida del arma, recordemos que arma lanzada, arma perdida. Ahora bien, cuando hacemos la comparación entre la punta de acero y el picahielo, para esta, en una lucha frente a frente, cuerpo a cuerpo, voy a necesitar mayor vigor al momento de entrar, porque si no lo hago con fuerza, la punta no va a entrar. Es igual que cuando realizo el lanzamiento, va a entrar muy poco o es algo mínimo lo que voy a causar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle mucho empeño para que pueda entrar. Y si quiero hacer ataques reiterados, voy a estar luchando con esto. Y si llega a atorarse en un espacio intercostal entre las costillas, me va a costar trabajo estar entrando y saliendo. Si la otra persona sostiene, me va a costar más trabajo. Sin embargo, por ejemplo, con este puedo hacer ataques reiterados, muy rápido, muy veloces, sosteniendo de esta manera, sosteniendo de esta otra, y va a entrar bastante porque no requiero tanta fuerza. Aquí es nada más, la punta entra y solita se va a ir deslizando. No necesito aplicar fuerza como en este. Aquí sí necesito ponerle más empeño para que pueda clavarse. Y con esta no. Así es que podemos, o al menos yo puedo concluir de que en cuanto a letalidad, yo preferiría este sobre esto. El día de hoy te quiero compartir una duda que tengo y que voy a tratar de responderme con la práctica del día de hoy. Ya durante mucho tiempo he venido practicando lo que son los lanzamientos, al igual que el karate. En lo referente a los rompimientos, cuando tenemos una base de sustentación lo suficientemente fuerte que nos aguante un impacto, un rompimiento se va a dar de manera relativamente sencilla, sobre todo cuando tenemos dos columnas y colocamos atravesado un objeto a romper, pues ese espacio que se guarda entre el objeto y el piso o el objeto y la pared va a facilitar hasta cierto punto el rompimiento. No es lo mismo romper una pieza sobre un par de soportes a romperla pegado al piso. Lo mismo sucede con los lanzamientos. Sí, hay mucha puntería, mucha práctica y se pueden realizar varios trucos al momento de lanzar que nos hagan no fallar una y otra vez. Y es constante la práctica, pero cuando estamos trabajando sobre lo que es madera, ya sea la madera, un árbol, etcétera, volvemos a lo mismo. Es un objeto inmóvil que nos está soportando el impacto, en este caso de un arma, ya sea el arma propiamente dicha, una herramienta,
pero hay algo que no va a dejar pasar esa fuerza de largo, la va a detener. Pero el cuerpo humano no trabaja igual. De hecho, cuando uno tiene suficiente poder de impacto y rompe tabiques y bloques y demás, pues hay ciertas situaciones que a veces se prestan a incredulidad, porque si es tan fuerte y tan preciso el impacto, ¿cómo es que la otra persona aguanta? ¿O por qué no esa persona se mete a campeonatos de artes marciales mixtas o a boxeo si tiene ese poder tan tremendo de pegada y con eso pudiera hacer mucho dinero? Bueno, así como el cuerpo es capaz de realizar tantas proezas, por así decirlo, con el entrenamiento adecuado, el cuerpo humano también está diseñado de una manera maravillosa que aguanta y soporta muchos impactos. A veces resulta hasta increíble lo que pudiera soportar en cuanto a peso, en cuanto a alguna, digamos, algún accidente. El cuerpo humano a veces aguanta mucho más de lo que pudiéramos creer. Y por eso es que hay quienes tienen una pegada muy fuerte, muy potente, pero pues ante una situación real, pues el impacto que den en un cuerpo humano pudiera ser un golpe promedio que da a cualquier otra persona, porque el cuerpo del que está recibiendo, pues nos damos cuenta que realmente no se le hace un daño tal que como el que pudiéramos imaginar, o el que a veces esas ideas, ese misticismo quiere dar a entender, o esas leyendas quiere fabricar. Lo cierto desde mi punto de vista es que durante un enfrentamiento la capacidad tanto del que ataca como el que defiende, o aunque no defienda, si está suficientemente bien alimentado, descansado y demás, va a soportar un golpe. En el caso de los lanzamientos, pues vamos a ver qué tan efectivo pudiera ser el lanzar un objeto y que se clave. Ahorita voy a ver la manera de tener el objetivo lo menos recargado posible, pues para ver precisamente esa situación. Este es un dummy y tiene este suéter, abajo tiene otra prenda, pero pues vamos a ver que independientemente de que del daño que pudiéramos causar, si efectivamente se puede clavar, ya sin la duda de que esto puede entrar y que puede penetrar con la fuerza suficiente de manera peligrosa en una costilla, en un órgano, etcétera, pues vamos a ver si en una situación dinámica al momento de lanzar puede soportar, pero más allá de soportar, si de verdad, efectivamente se va a clavar, porque si no volvemos a lo mismo, son situaciones supuestas en las cuales pues tenemos la puntería y la fuerza necesaria para lanzar hachas y destornilladores, puntas y demás, pero a una situación fija. Es muy diferente a esto que incluso la estructura del cuerpo humano. Vamos a hacerlo primeramente así como está recargado, ya después voy a tratar de elevarlo, y este movimiento pues también nos va a ayudar para determinar al momento del impacto si en verdad llega a clavarse antes, o lo que va a pasar muy seguramente es que va a haber muchos rebotes. En el caso del cuerpo humano, pues no olvidemos que también no es que la otra persona se quede así para recibir el impacto. Se va a cubrir, va a esquivar, si tiene buenos reflejos, y pues todos esos son factores que nos llevan a ampliar ese margen de error. Esa duda se puede agrandar, porque el hecho de tener un objetivo de frente, acomodado, sin que se mueva, y que lo podamos incluso hasta medir y estar haciendo todas estas situaciones, pues sí, efectivamente tiene un grado de complejidad, pero ya en una situación real es completamente diferente. Por eso en el sentido de, por ejemplo, los rompimientos, hay quienes le ponen más glamour, hacen más show cuando lo bañan de gasolina y le prenden fuego y demás. Esto no lo va a hacer más resistente.
un tabique encendido, una madera envuelta en gasolina y prendida, no va a ser más resistente. Que sea más peligroso, sí. Que tenga un grado mayor de posible lesión para el que está ejecutando, sí, pero no va a agrandar la dureza del material. Al contrario, en muchas ocasiones hasta lo debilita. Así es que vamos a proceder con esta prueba. Vamos a ver cuántos lances pueden hacerse efectivos, con qué tipo de arma, y si efectivamente, a pesar de que trae la ropa y que es un material que en algún momento dado pudiera provocar el rebote, y si efectivamente es el arma correcta la que vamos a utilizar, es la técnica la que vamos a pulir, o qué es lo que haría falta para poder entrar en una situación de real, ya lo más cercano posible a lo que es un cuerpo humano. Si notamos, tiene este rango de flexión, de elasticidad, igual que el cuerpo humano. No estamos hechos de una sola pieza, tenemos partes flexibles, y pues vamos a ver, vamos a tratar de comprobar si un lanzamiento es tan efectivo, lo más parecido a un cuerpo humano que en la madera. Lanzamiento con cuchillo de cocina. Fíjate el efecto. Igual, está entrando con la punta, ya llevo varios lances hechos y rebota, pero en este en especial está entrando, mira, sí se llevó bastante tela hacia adentro, sí hubo una abertura, aquí está, pero finalmente no llegó a clavarse. Conclusiones: muchos de los rebotes con el lance del cuchillo de cocina fueron fallidos. A pesar de que estuvo entrando con la punta, rebotaba, y los que llegaron a entrar se clavaban, perforaban, hacía cierto daño, pero no llegaba a sostenerse. Quizá en una situación ya más real, más en cuanto a la materia, en un cuerpo humano, quizá pudiera así causar ese efecto, pero al menos ahorita estamos viendo que con este simulador no hay gran daño, salvo en alguna ocasión, pero la mayoría de las veces salió rebotado. Pudiera ser por el tipo de hoja, quizá el tipo de lanzamiento, pero no está siendo tan funcional. Aún así, sigo pensando que el picahielo es todavía más letal que el cuchillo. Si tengo la pericia suficiente y la habilidad suficiente para poder realizar los lances a zonas específicas, va a ser otra cosa, ¿sí? En el caso supuesto de una situación real, pues aquí tendríamos la cabeza. Los lances hacia el cuerpo, al menos con cuchillo, si trae una ropa demasiado gruesa, ya sea mezclilla, chamarra de piel, va a ser muy complicado que a través de un lance podamos pararlo. No así en la cabeza, pero volvemos a lo mismo, son supuestos. La persona no va a estar parada, así como está aquí mi amigo de muestra, detenido, esperando que tú lances el implemento. Se va a estar tapando, va a estar esquivando, entonces esto hace que se complique el asunto. De una manera fija, no hay problema, es más, tenemos el tiempo de medir y demás, tomar la distancia y hacer nuestro lance y llegar al punto que queremos, incluso muchas veces seguidas, pero esto no se mueve. Una situación en la cual tenga un ente dinámico que está brincando de aquí para allá, o que también tenga un arma, no va a ser lo mismo, y la efectividad de los lanzamientos, pues ahorita yo ya tengo mi perspectiva, yo ya tengo mi opinión, cada quien tendrá su mejor idea y experiencia, pero en lo personal me está quedando claro cuál es lo que yo utilizaría
para poder hacer alguna situación de defensa personal y por qué sí lanzaría y por qué definitivamente no lanzaría. Sabemos que el cuerpo tiene diferentes puntos vitales. Hay algunos que pues, nos van a causar mayor daño que otros cuando son alcanzados. Sin embargo, cuando estamos hablando específicamente de defensa personal y más específico aún de los lanzamientos, tenemos que ser muy realistas en la situación en cuanto a la efectividad de los mismos. Si bien nadie espera que alguien le lance un objeto y mucho menos que llegue a penetrar el cuerpo, pues es también muy probable que, aunque llegara a suceder, pues más allá de un dolor agudo, intenso, pues no paremos a la persona, no la detengamos, no logremos hacer que su nivel de agresión baje, incluso puede pasar lo contrario. Ahora bien, en este video lo que estoy tratando de hacer es demostrarme a mí. Siempre hago las cosas para primera persona. Yo quiero saber, quiero experimentar y quiero comprobar efectivamente lo que estoy viendo y lo que estoy practicando. En primer lugar, por ejemplo, en los lances de este tipo de cuchillo, sí es muy factible que clave. Incluso ya se vio aquí también en la zona, digamos, del cuello de la garganta, va a entrar, y si alcanzo a introducir 2 centímetros, 5 centímetros, voy a causar mucho daño. Puede quedarse hasta ahí la persona, pero ¿qué probabilidad existe de que logre un lance de ese tipo en una situación de estrés y con movimiento? Ahora, si sucede en un ojo, lo mismo. Pudiéramos tener a una persona que ya la minimizamos y completar nuestra defensa utilizando el cuerpo. Pero si no asestamos en ninguna de estas partes, que serían para mí los 2 objetivos primordiales, pues vamos a tener una persona herida, y una persona herida es mucho más peligrosa que una persona que no lo está, porque entonces va a atacar con todo. Ya vio que le estamos haciendo daño, entonces va a redoblar su agresividad. Pero nosotros ya no vamos a tener con qué defendernos porque ya quedó clavado en alguna parte que no fue efectiva para parar a esa persona. En el caso del cuchillo de práctica, no nos va a servir para hacer cortes, pero sí nos sirve para mantener a distancia al oponente, y pues de alguna manera tenemos cierta probabilidad de salir airosos siempre y cuando sepamos el manejo del mismo. Recordemos que en enfrentamiento con una persona armada, ya sea con un arma blanca, con un arma contundente, puede ser un arma o una herramienta, pues ambos van a salir heridos, va a haber muchos cortes, va a haber mucha sangre, y pues esto ya es a criterio de cada persona. Yo con esto no estoy promoviendo que hagamos ataques o que vayamos en la calle portando algún arma, algún implemento, y lo saquemos a diestra y siniestra. Recordemos que para tratar de aparentar otra cosa hay muchos artilugios, y los mexicanos somos expertos en eso. Podemos decir que somos trabajadores, que somos empleados, etcétera, y justificar la aportación de un objeto. Pero ya cuando le damos una intencionalidad de daño, pues esto ya no es una herramienta de trabajo, esto es un arma, y como tal vamos a ser juzgados, vamos a ser sometidos a una condena. Y pues mi consejo de siempre es no utilizarlo, manejarlo sin saber cómo se ejecuta los ataques y demás, conocer la anatomía a grosso modo del cuerpo humano, saber entender que hay zonas en las cuales tenemos mucha grasa y que aunque penetre el arma, pues el daño no va a ser tal como para minimizar a la persona. Sin embargo, si llegásemos a tocar un punto vital, una arteria, una vena, pues vamos a tener muchas dificultades. Por eso es muy importante
el manejo responsable de todo esto. Yo lo veo desde un punto de vista deportivo recreativo, pero sí hay que tener mucha precaución y mucha conciencia, mucho sentido común de cómo estamos manejando esto y los fines para lo que lo estamos practicando. Salvo que seamos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a algún grupo policíaco, guardaespaldas y demás, bueno, ahí ya la cosa es diferente. Ahí sí tenemos que entrenar con otra mentalidad, pero siempre tenemos que tener nuestras precauciones y evitar a toda costa las riñas. Nos vemos en el siguiente video. Cuestión comparativa del cuchillo y su aplicación en una situación cuerpo a cuerpo. Bien, ya vimos que para situación de lanzamientos, pues va a tener mucho margen de error. Va a clavar muy poco o simplemente no va a clavar, va a estar rebotando y rebotando. Y en cuanto a una situación de lucha cuerpo a cuerpo, ha habido muchos casos, muchísimos, en los cuales la persona agresora tomó el cuchillo de cocina, el cuchillo cebollero, y con ese agredió o le quitó la vida a otra persona. Sí, efectivamente, pero ya en una situación ya muy particular para cuestiones de lucha como tal, pues yo no recomiendo esto. Son muy endebles y si me desvía la persona el ataque y me lleva hacia otro lado, muy probablemente si choco de manera incorrecta se va a doblar y se va a tronar, pudiéndome causar lesiones yo mismo. Entonces el cuchillo de cocina pues sí tiene su aplicabilidad como prevención, como para mantener al otro a raya. Obviamente sí va a ser letal, pero por ejemplo, se dobla al momento de hacer este movimiento y no lo estoy haciendo con toda la fuerza. No quiero arriesgarme a hacerlo más fuerte y se vaya a tornar, pero ahí, ¿cuánto entró? Pareciera que fue mucho, 5 centímetros, pero necesito imprimir mucha fuerza para lograr que entre. Y en el cuerpo humano, si está protegido con alguna chamarra, con alguna tela muy gruesa, pues no me va a ser tan útil. En cuanto al filo, pues depende qué tan filoso esté nuestra arma. Esta, por ejemplo, no va realmente a hacer nada. Y pues necesitamos tener esos conocimientos. No es nada más tomar un objeto y utilizarlo a diestra y siniestra. La práctica, el estudio, no nada más del arma o del arte marcial, un estudio del cuerpo, su biomecánica, no nada más el hecho de causar daño, el hecho también de cómo curarlo. Si nosotros tuvimos o tenemos alguna lesión en alguna vena o arteria importante, ¿cómo podemos parar el sangrado? Hay mucha gente que no lo sabe. Son cuestión de segundos cuando cortamos alguna vena, arteria en específico. Cuestión de segundos nos desangramos, y si no sabemos cómo pararlo, tanto uno mismo como alguna persona que necesitemos auxiliar, no lo vamos a hacer porque no sabemos, no tenemos ese conocimiento. Y eso también tiene que ser parte del complemento de toda persona que estudia artes marciales o que se dedica a las situaciones policíacas o de las Fuerzas Armadas, porque es importante saber cómo dañar, pero también es importante saber cómo curar.